Bien. Hola a todos, Dios les bendiga. Qué bueno es volvernos a encontrar aquí en nuestro canal de YouTube. Hoy les traemos un tema que es muy interesante, sobre todo porque yo lo había oído en otras ocasiones, pero nunca había entendido de qué se trataba. Y sí, como bien ya podrás haber entendido en el título del video, hoy te vengo a hablar de qué es el evangelismo relacional y cómo esta nueva forma de evangelizar a las personas puede ser incluso más óptimas para los tiempos que estamos viviendo y te puede incluso a ti ayudar a abrirte. Porque vamos, seamos sinceros, a todos en algún momento nos ha dado pena, no por el hecho de que nos avergoncemos del evangelio, un poco triste que nos avergoncemos del evangelio, sino porque como que nos cuesta romper el hielo con la persona a la cual vamos a evangelizar. Porque sí, sobre todo luego de la pandemia, que la pandemia nos vino a nosotros a desestabilizar nuestro mundo, y tanto que lo desestabilizó que nos sentó. Sí, para nadie es un secreto que evangelizar hoy en día es cada vez más difícil y las personas como que tienen un corazón más duro para abrirse a la palabra de Dios. E incluso para nadie es un secreto que a los propios testigos de Jehová, que ellos son, yo creo que los máster en evangelización casa por casa, las propias personas le han cogido cierto rechazo, cierto odio. Entonces, ante esta gran problemática, a nosotros los cristianos, ustedes los cristianos, se nos pone un gran reto en el mundo de hoy en día. ¿Cómo romper el hielo a la hora de evangelizar? Porque quizás para ti que no has oído este término o no has oído en qué consiste, o incluso para ti que lo has oído y quizás no has profundizado en la metodología para el evangelismo relacional, te suene un poco difícil comprender cuáles son las herramientas con las cuales Cristo, Dios, te ha dotado, y nada más y nada menos que tu propia historia de vida. Y por aquí quiero comenzar. El primer punto a tener en cuenta para lograr realizar un evangelismo relacional lo mejor posible es conocer y comprender a profundidad la historia de vida que tú tienes con Jesucristo y la manera en la que Cristo, mediante el Espíritu Santo, ha tratado con tu propia vida. Si bien nos congregamos en una iglesia, la vida cristiana, la vida del evangelio es muy personal. Cómo Dios nos llamó, cómo Dios nos rescató, cómo Dios trató con nuestras vidas y nos ha ido perfeccionando con el paso de el tiempo. Yo creo que no hay una mejor forma de conectar con las personas y predicarles el evangelio que siendo empáticos, teniendo misericordia y diciéndole yo también. Y yo recuerdo incluso que en segundo año de la carrera, una de las grandes problemáticas que tú vas a encontrar con un paciente es el nivel de autoconocimiento que esa persona pueda llegar a tener. Una vez oí que nosotros somos, cuando nacemos, como una especie de caja vacía, una caja en blanco, y que a medida que vamos creciendo, nuestros padres, la sociedad, nuestra familia, Dios va introduciendo nuevas cosas, nuevos objetos, nuevas historias, nuevos problemas, nuevos complejos, todo nuevo en esa misma caja, y la vamos acumulando. Y la mejor forma de tú autoconocerte a ti mismo es indagar, investigar, tener la capacidad o tener, vamos a ponerlo así, el discernimiento del Espíritu de conocer cuál es el contenido de esa caja que Dios ha puesto. Se dirá sencillo aquí en un video, pero realmente es muy complicado para las personas el conocerse a sí mismo, porque muchísimas veces empezar a investigar, empezar a indagar, el tener conciencia de cómo ha sido tratada tu vida por Dios, por las personas, por tu familia, por tus amigos, por tu pareja, muchísimas veces nos lleva a enfrentarnos a emociones, a temores, a conflictos, a frustraciones que todos tenemos. Teniendo esto, que vuelvo y lo repito, no es fácil y no es poco, comenzamos por el primer paso: cómo romper el hielo. Comenzar lo que se denomina como conversación corta. Yo no sé si te ha pasado que tú en las colas del pollo te has topado con personas que, aunque tú no las conozcas, instauran una conversación contigo. Precisamente el primer paso para romper el hielo es usar esa misma herramienta, usar esa misma capacidad que todos tenemos. Si estás en una cola del pollo, hablar de la propia cola del pollo, del clima. Básicamente este primer paso tiene como objetivo fundamental instaurar una entrada, un primer paso, una apertura para tú comenzar a introducir el tema del evangelio.
Luego viene un segundo paso y es una conversación personal. Dentro del contenido de la propia conversación personal podemos hacer preguntas sobre la familia, sobre los hijos, sobre el matrimonio, sobre la situación en su casa. Quizás con un conocido esta parte se te haga mucho más sencilla, y siempre debemos tener muchísimo cuidado a la hora de tratar ciertas preguntas, no ser muy invasivo. Debemos tener muchísima inteligencia emocional, que es la capacidad para conocer y entender nuestras propias emociones y las emociones de nuestros prójimos para poder tocar todos estos temas. Vamos con el tercer punto, y se trata de una conversación espiritual. Y no me refiero a temas espirituales como temas de Jesucristo y temas de Dios directamente, sino temas a nivel general de qué cree la persona que tú vas a predicarle sobre la religión, sobre la vida espiritual, sobre si existe un Dios, y comenzar a indagar incluso las posibles relaciones o quizás la posibilidad, porque cabe la posibilidad de que esa persona haya sido anteriormente cristiana o que se haya congregado en alguna congregación. Te pudiera dar muchísimos ejemplos, pero volvemos al punto. Cada persona tiene una historia de vida diferente y no hay una manera única, lineal, de introducir este segundo punto. Yo creo que en esta parte es muy importante la guianza del Espíritu Santo. Todos sabemos que el Espíritu Santo siempre está atento a nuestro clamor y a nuestras oraciones, y siempre podemos pedir para nosotros mismos, para adentro, en nuestro pensamiento, que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude. Y ya el cuarto punto es el más importante de todo, que es en donde se pasa directamente a hablar de Jesucristo, como incluso nosotros, aún siendo pecadores, aún siendo rechazados, aún siendo alejados de la gloria de Dios, Dios no llamó. Y vuelvo al punto de que el evangelismo relacional tiene muy en cuenta la historia de vida de cada uno, y el hecho de sentir empatía y de compartir cómo Dios trató con nosotros, que es de hecho el contenido de este cuarto punto. Tú no vas a no solo predicar el evangelio de que Jesús es el Señor y Salvador del mundo, sino que tú vas a, mediante tu propia historia de vida, dar testimonio y contar, y la persona va a entender implícitamente que Jesús es el Salvador del mundo. Quizás la persona no sea muy receptiva en cuanto a tu historia de vida y a la relación que tú tengas con Dios, y no debemos presionar ese espacio de conversación, porque quizás pudiéramos crear más rechazo en esa persona a el evangelio, sino que tenemos que tener mutuo respeto, escucharnos mutuamente, ser receptivos con las opiniones de la persona, no juzgarle, y sobre todas las cosas ser empático. La empatía es una de las características muy importantes que todos debemos tener en cuenta a la hora de realizar el evangelismo relacional. Ahora, ¿cómo darle una introducción a esa persona de quién es Jesucristo, cómo ha tratado con tu vida? Yo te voy a dar una técnica, se basa en las letras de la palabra precio. La primera letra, que es la P, lo que se intenta es presentar a la persona de Jesucristo, introducirlo, quién era su familia, su trasfondo, su personalidad, etc. La segunda letra de esta palabra, que es la R, trata de cuáles eran las relaciones que tenía, con quién se vinculaba frecuentemente, y cómo la propia persona de Jesucristo también amó y abrazó y se sentaba a la mesa con los pecadores. La tercera letra de esta palabra es la E, que se centra en los eventos y en los milagros que hizo Jesucristo a lo largo de toda su vida. La cuarta letra, que es la C, tiene que ver con cuáles eran las credenciales que tenía Jesús, cómo él estaba preparado en cosas que incluso los propios maestros de la ley se asombraban con las cosas que él decía. La I, que es la quinta letra, busca hablar de cómo Jesús influenció en las personas, y esa pasión le llevó a dar su vida por nosotros, los seres humanos que éramos pecadores. Y la última letra es la O, y tiene que ver con su origen, de cómo Jesucristo era Dios, provenía de Dios, era el verbo de Dios, cómo mediante él se había hecho toda la creación, y cómo él es nuestro Señor y Salvador, que vino a dar su vida por nosotros y que resucitó al tercer día, y que hoy está sentado a la diestra del Padre, y que un día va a regresar por su iglesia.
Yo creo que todos necesitamos conocer qué es el evangelismo relacional y cómo este nos facilita la tarea que Dios nos encomendó, que Jesucristo nos encomendó, que es predicar el evangelio de salvación. Espero que el video les haya gustado y que les haya resultado interesante y educativo de alguna manera. Y nos vemos en un próximo video. Hasta entonces, Dios les bendiga. Chao, chao.